¿Quién defiende hoy a Nicolás Maduro? Y más importante aún, ¿quién paga esa defensa? Porque mientras el ex líder del oficialismo venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos, una nueva decisión judicial abre la puerta y con esto un nuevo conflicto para que el gobierno venezolano use recursos del Estado y así costear sus abogados. Sí, dinero público. Y eso desata una pregunta incómoda. ¿Deben usarse recursos de Venezuela para pagar la defensa de Nicolás Maduro? Hoy le explicamos quién representa a Maduro, quién lo defendía antes y por qué esta decisión genera tanta polémica. Hasta hace poco la defensa de Nicolás Maduro estaba atrapada por las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que el exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y otros delitos vinculados al narcotráfico. Sus abogados alegaban que no podían recibir pagos desde el Estado venezolano sin violar esas restricciones financieras, pero ahora el Departamento del Tesoro estadounidense modificó una licencia para permitir que el gobierno venezolano sí pueda pagar la defensa de Maduro y de su esposa Cilia Flores. ¿Qué significa esto? Que los abogados podrán recibir dinero bajo ciertas condiciones legales. Según documentos presentados ante la Corte Federal de Nueva York, los fondos para la defensa del mandatario deben provenir de recursos disponibles desde marzo de 2026 y no de operaciones como ventas de petróleo venezolano reguladas por Estados Unidos. En otras palabras, el país norteamericano bloqueaba el camino y ahora lo abrió. ¿Quién lo defiende? El principal nombre detrás de la defensa es Barry Pollack. Ojo, no se trata de cualquier abogado. Pollack es uno de los penalistas más reconocidos de Washington y ha participado en casos de alto perfil internacional. Fue parte de la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y también representó a figuras vinculadas a investigaciones federales de gran impacto en Estados Unidos. Además, ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, una de las organizaciones más influyentes del sector jurídico estadounidense. Así es, Nicolás Maduro no escogió un abogado cualquiera para representarlo, escogió a un hombre acostumbrado a batallas judiciales globales y, por supuesto, mediáticas. Y fue precisamente Pollack quien argumentó ante la Corte que impedir pagos para la defensa violaba el derecho constitucional de Maduro a escoger abogados de su preferencia. Y esa precisión jurídica terminó empujando el camino de la licencia. Antes de esa autorización, la defensa enfrentaba una dificultad clave: ¿cómo pagar un equipo legal de alto nivel mientras los fondos vinculados al Estado venezolano estaban sancionados? Eso obligó a sus abogados a plantear recursos ante la Corte, incluso una solicitud para desestimar cargos por considerar que se afectaba el derecho a una defensa adecuada. Pero tras la nueva autorización, los abogados reiteraron esa disputa específica. La gran polémica: ¿dinero público? Aquí está el corazón del debate: si el gobierno venezolano paga o no la defensa de Maduro. Ese dinero sale del bolsillo del Estado, de recursos públicos, de fondos que podrían destinarse a servicios, salarios o inversión social. Legalmente, la discusión gira sobre fondos que están habilitados y en qué condiciones. Políticamente, la pregunta es otra: ¿por qué una nación asumiría la defensa personal de un exmandatario procesado en el extranjero? Para sus críticos, esto sería controversial con recursos nacionales, justo en un momento en que Estados Unidos y Venezuela intentan abrir un nuevo capítulo en su relación bilateral. Dos puntos opuestos, una misma factura. Hablamos con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, y esto nos explicó. Bienvenido a Venezuela al Día, y empecemos un poco preguntando para las personas que nos están viendo y que no entiendan un poco quién está defendiendo hoy a Nicolás Maduro y qué tan importante es ese abogado. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos equipos de defensa distintos. Uno para Nicolás Maduro y uno para Cilia Flores. Uno prevé, como fiscal que fui durante tantos años, uno prevé que probablemente la estrategia de la defensa proyecta que en algún momento puede haber un conflicto de intereses. Y si hay algún conflicto de intereses en el que se puede salvar a uno, que en este caso sería Cilia Flores, a costa de la condena del otro, no lo puede hacer el mismo equipo de defensa. Sin embargo, esto hasta ahora ha sido una pantalla, porque los dos equipos de defensa han pedido exactamente lo mismo al unísono durante todas las audiencias. A Nicolás Maduro lo está defendiendo Barry Pollack. Es un reconocido abogado con sede en Washington que ha tenido muchísima presencia en casos de derechos humanos, pero también en temas vinculados con negociaciones, casos complejos donde ha tenido que negociar con el Estado, en este caso con el Departamento de Justicia, para lograr ventajas para sus clientes. Yo creo que el caso tal vez más importante que ha enfrentado el de Julian Assange, que es el de Wikileaks, en el que logró un acuerdo con la fiscalía en ese caso. Zair, entrando un poco en materia de lo que hablamos en esa investigación que hicimos, y es que, claro, Estados Unidos levanta, pues, o
esta sanción o esta licencia de que ya el gobierno venezolano puede pagar los abogados porque se dice que ya no tienen cómo costear los honorarios. ¿Qué significa que realmente Estados Unidos permita pagar esa defensa? ¿Esto cambia el ritmo del caso o solo es un tema administrativo? Bueno, mira, esto tiene varios antecedentes. El primer antecedente se produce en enero. Luego de la detención se produjo un levantamiento parcial de las sanciones. Eh, Duró muy poco tiempo, inmediatamente se reversó. Y en esa oportunidad, en virtud de la postura del Estado venezolano, y esto hay que explicarlo, que es que quien está al frente de manera ilegítima e inconstitucional del Estado venezolano, que es Delcy Rodríguez, a través de mecanismos diplomáticos ha ofrecido pagar la defensa. Y ha ofrecido pagar la defensa, al principio una negativa del Departamento de Justicia, alegando que los fondos venezolanos también hacen parte de un bloqueo económico, es decir, que están sancionados. Entonces, un Estado sancionado no podría sacar de sus propios fondos para defender a otro sancionado. Digamos, esa fue como la postura inicial que mantuvo el Departamento de Justicia. Reversaron esa situación, pero inmediatamente la estrategia de la defensa cambió y fue precisamente solicitar que se anularan los cargos, es decir, que se anulara el proceso a partir de esto. Zair, y si no se permitiera pagar, o sea, si definitivamente el gobierno venezolano dice no o no, no hay con qué, ¿el caso podría caerse por eso o qué podría seguir con la defensa de Maduro? En principio, la postura del Departamento de Justicia era que designaran defensa pública, es decir, que sea la defensa pública la que haga eso, pero eso traería otros inconvenientes y es el análisis de la capacidad real que tenga la defensa pública de hacer todas esas actuaciones y que finalmente, si lo hicieran, sería con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, es decir, serían los Estados Unidos que estaría pagando esencialmente la defensa. La otra postura era, no era posible que lo pagara Maduro, porque los fondos de Maduro tienen un cuestionamiento serio de que provienen de actividades ilícitas. Además de que él presentó una carta falsa en su contenido, de que no cuenta con bienes de fortuna, lo cual, bueno, los venezolanos sabemos que tiene congelado toneladas de oro en Suiza, tiene procesos, tiene congelación de bienes en Estados Unidos, hay seguimiento en todo el orbe de la cantidad de dinero que tiene, pero todo ese dinero proviene de actividades ilícitas porque lo que ha sido es funcionario público. Ningún funcionario público puede tener la fortuna que tiene Nicolás Maduro en dinero. Y ya para terminar, cómo ve esto a largo plazo? ¿Qué podría suceder cuando la decisión final de si definitivamente pueden salir los recursos del gobierno venezolano o qué seguiría en este proceso? Bueno, mientras Delcy Rodríguez está allí, van a pagar con recursos del Estado venezolano, un Estado en escombros prácticamente. Podemos decir que la gente no tiene acceso a los mínimos servicios públicos y es realmente grotesco, vergonzoso que se gaste o se utilice dinero público para eso. Además de que es ilegal. Yo lo he venido denunciando porque no existe ninguna normatividad que autorice a la utilización de una partida pública para poder defender a un particular. Y Maduro es eso, Maduro es un particular. Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables en Estados Unidos. Enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas. Él niega los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política. Ya entra nuevamente la importancia del abogado, porque no se trata solo de defender a una persona, se trata de pelear un caso que tiene impacto geopolítico. La historia de esta defensa deja una imagen poderosa. Un hombre que durante años controló el poder. Hoy depende de lo que decida un juez y de lo que firme un abogado. Maduro pasó del Palacio de Miraflores a una corte en Nueva York. Y mientras avanza el proceso, Venezuela enfrenta una pregunta que trasciende nombres y bandos. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado para defender a sus antiguos líderes?